Bueno, vamos a seguir ahora con el doctor Alejandro Sparisi, de Rosario. Él nos va a hablar de la implantología desde el punto de vista de la periodoncia. Así que, bueno, te cedo la posta, dale. Dale, muchas gracias, Diego. Pero es muy interesante, muy linda la clase, Luis, muy completa, muchos casos clínicos. No te faltó nada prácticamente para decir. Pero Gracias, bueno, Ale. muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, yo soy Alejandro Sparisi, soy odontólogo, soy de la ciudad de Rosario, soy especialista en periodoncia y actualmente cursando mi doctorado en ciencias biomédicas. Como les dije, de la ciudad de Rosario, una ciudad con mucha cultura, que el que no conoce tiene que conocer, mucha vida social. Bueno, están todos invitados. Esta es mi clínica, Clienta, donde nos ocupamos principalmente de la clínica odontológica, docencia, investigación científica y educación para la salud. Es una clínica que tengo con mis hermanos y una colega especialista en estomatología, la doctora Renata Magallanes. Mi tema es también implantología oral desde el punto de vista de la periodoncia. Cuando me decidí en preparar el tema para esta clase de hoy, estaba pensando en qué consejos como periodoncista podemos dar en hacer foco cuando abordamos un tema de colocación de implantes. En lo referido a la preparación sistémica del paciente, en lo referido a la planificación de tratamiento específico, en qué implantes vamos a usar, qué cicatrizales son recomendables, qué hay respecto a los tejidos blandos y a los tejidos duros, que nos dice básicamente la evidencia científica hasta el día de hoy, desde mi punto de vista. Bueno, comenzamos. Este es el flujo, la imagen que estoy mostrando ahora es un flujo de trabajo básico que tenemos en la clínica, donde lo dividimos en 3 etapas, donde tenemos una parte diagnóstica y planificación de tratamiento, una segunda donde está la cirugía propiamente dicha y la instalación de prótesis, y otra etapa donde tenemos controles y mantenimientos. Esas etapas van a estar interactuando con el paciente, donde va a hacer estudios, donde se pueden llegar a hacer derivaciones, y donde también intervienen los laboratorios. Con respecto a lo que es diagnóstico y estudios complementarios, un poco habló Luis, lo que tenemos en cuenta es una buena historia clínica, ver lo que les decía del aspecto de salud general. La periodoncia de hoy en día está muy ligada a la medicina, eso pasa en todas las universidades del mundo actualmente. Se ha descubierto que hay mucha influencia entre la enfermedad periodontal y enfermedades como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, etc. También tenemos que ver cuestiones puntuales sobre oclusión, expectativas. Y estudios complementarios, desde rutina pedimos siempre una combin, archivo STL, radiografías. Después en el centro vemos estudios que tienen que ver con base de datos. Básicamente acá usamos los que son los estudios SAC de la IPA, donde nos da resultados sobre simpleza, avanzado, complejidad del tratamiento, personalizado al paciente que estamos tratando, en base a la prótesis y a la cirugía, las evaluaciones de riesgos periodontales, donde también ve eso en base a los protocolos de la Universidad de Berna, igualmente que el periodontograma. Utilizamos la misma base de la Universidad de Berna. Y en algunos pacientes, en algunos casos, pedimos evaluación de riesgo de diabetes, evaluación de riesgo cardiovascular, índice de masa corporal, hemograma completo, casi siempre, y hemoglobina glicosilada, si vemos que hay alguna relación en base a la diabetes. Hay pacientes que son obesos, que tienen otras patologías, y nosotros en base a la historia clínica vemos que es necesario, pedimos esos estudios, igual que la proteína C reactiva. Bueno, ¿qué tener en cuenta al momento de planificar el tratamiento? Vamos a hablar ahora de bases científicas, la mayoría artículos actuales.
En la imagen es una imagen de la residencia de periodoncia de acá de la ciudad, de la Facultad de Odontología de Rosario. Uno de los doctores que me está acompañando en la cirugía, que seguramente lo habré estado asistiendo ese día, el doctor Ravena, es como lo más parecido a David Garber que vi, de todos los profesores que tuve. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta, la primera disyuntiva es si planificamos a partir de la prótesis o a partir del implante. Podemos usar tecnologías digitales o planificar analógicamente. Nosotros lo hacemos digital, pero no hay ningún inconveniente de hacerlo analógicamente. Los conceptos derivan de la prótesis y son siempre los mismos. Arrancamos siempre a partir de la prótesis. Vemos a partir de lo que nosotros planificamos de futura prótesis, cómo va a interactuar con el resto de la dentadura en oclusión y hasta con si es una zona estética, cómo va a interactuar con la musculatura facial, el funcionamiento. Todo eso se puede hacer digital, también se puede ver mediante fotografía, se puede hacer un montón de cosas en esa cuestión. En base a eso planificamos los intermediarios y la colocación propiamente del implante. Segundo punto a tener en cuenta es qué tipo de conexión vamos a usar para ver qué implante vamos a colocar. La literatura científica nos dice, en base a un estudio que se evaluó el comportamiento micromecánico de las conexiones de hexágono interno e icónicas, cuando se le aplicaban cargas, se dio que a diferencia de las cónicas, las hexágono interno producían un micromovimiento, donde ese micromovimiento iba a alterar la parte marginal crestal de la cresta alveolar, y eso nos iba a traer problemas a futuro. Por eso nosotros acá en la clínica utilizamos el implante de línea 800 y 810, que son conexión Morse, con una buena forma taper también. Otro de los puntos que tenemos en cuenta es la corona, si va a ser cementada o atornillada. Acá tenemos varios estudios, un estudio a largo plazo de 10 años, nos dice que tanto las cementadas como las atornilladas están muy bien usarlas. Pero tenemos otro estudio que en particular se evalúa qué comportamiento o qué complicaciones tiene a lo largo del tiempo, tanto en complicaciones técnicas como biológicas. Se demostró que las conexiones Morse tienden a tener fallas más técnicas y las conexiones internas más biológicas, que son las que nosotros queremos evitar. Una técnica, si la porcelaina se salta, podemos cambiar la corona. Se sobreentiende que cuando pasa una serie de años, está bien que si hay una falla que se pueda solucionar. Ya cuando hay fallas biológicas, cuando se pierde hueso, todo es mucho más complicado. El tercer punto que vamos a abordar es la importancia de los tejidos blandos y duros. Todo esto lo hacemos cuando hacemos la planificación, el diagnóstico y la planificación del tratamiento. En la primera etapa, nosotros evaluamos tanto a nivel cualitativo y cuantitativo cada uno de estos tejidos. El implante es algo inerte que va a ser colocado en un ser humano donde están los tejidos vivos y se van a conocer para tener un trabajo predecible. Este es un estudio del doctor Linkevicius, donde nos muestra cómo influye el volumen del tejido blando en relación a los implantes. Y vemos que cuando el tejido blando tiene menor volumen, hay pérdida de hueso. Cuando tenemos 2 milímetros, también sigue habiendo pérdida de hueso. Y si se forma el cuerpo va a tender a formar un espacio biológico, y ese espacio biológico va a invadir el tejido marginal, va a dejar expuestas espiras de nuestro implante, y eso no es bueno a largo plazo. A nivel de 3 milímetros de encía y 4, hay pérdida, pero mucho menos a nivel de 3, y en 4 milímetros de encía ya no hay pérdida de hueso. Eso es muy importante, porque nosotros vamos a tener en cuenta eso, cuando hacemos el diagnóstico, y se le va a indicar hacer un injerto de tejido conectivo, por ejemplo, a ese paciente que no tenga un buen espesor. Otro de los estudios del doctor Linkevicius fue que
qué pasaba cuando había 1 milímetro de encía en todos los implantes y se iba colocando a diferentes alturas. Se vio que cuando se fueron colocados a 1 milímetro a nivel bone level y a 1 milímetro subcrestal, y en esos dos puntos hubo pérdida de hueso marginal. Y cuando fueron colocados a 2 milímetros y a 3, no hubo pérdida, y cuando fue a 3 milímetros, a su vez hubo un crecimiento vertical del hueso, que es lo que se llama bone creeping. Pero más allá de eso, por una recomendación, por ejemplo, del doctor Araújo, no es recomendable colocarlos tan profundo, porque toda esta parte de tejido que podría estar insertado no se va a encontrar insertado. Lo recomendable siempre es agrandar el tejido blando, más que hundir el implante, que es la opción más sencilla. Y respecto a la cantidad y calidad de la encía, también lo dijo el doctor que me precedió, lo dijo muy bien. Es muy importante el volumen. Con 2 milímetros ya es suficiente. Vamos a tener 1 milímetro de encía insertada. Vamos a estar con mayor a 2 milímetros, con 3 o 4 milímetros de volumen, no se va a producir pérdida ósea marginal. Y lo que les contaba en relación a la calidad del tejido, cuando tenemos encía insertada, más de 2 milímetros, 1 milímetro de encía insertada y una de encía marginal libre, van a hacer que tengamos menos, en nuestros pacientes, menos disconfort en el implante, menos acúmulo de placa, menos inflamación, menos preinserción, menos fallas tempranas en el implante y menos probabilidad de tener perimplantitis a futuro. También, como mostró el doctor anteriormente, hay técnicas quirúrgicas como un injerto gingival libre, que es una de las estrategias más comunes que utilizamos para solucionar cuando el paciente no presenta esta característica. En relación a la otra parte de los tejidos duros, que tenemos que conocer su biología, porque van a interactuar con nuestros implantes, presento este artículo del doctor Mauricio Araújo y Ian Linde, donde nos muestra las alteraciones que sufre la apófisis alveolar luego de una extracción dentaria. Vemos que un periodo inicial y el periodo final se pierde tanto tabla lingual palatina como vestibular. Se va a perder el bundle bone, que es la parte cortical del hueso alveolar, que una vez que pierde la nutrición del ligamento periodontal, que es cuando está la pieza dentaria en salud y presente, cuando pierde esa nutrición, se va a perder la parte, no va a tener nutrición y se va a perder, se va a reabsorber. Esta es una imagen que muestra dónde es el foco de avance de la reabsorción, donde hay actividad osteoclástica. Otro de los estudios, también del doctor Araújo, y otro de Giuseppe Cardaropoli. Los dos, tuve la oportunidad de conocer a los dos. Una lástima, bueno, ya no está más el doctor Cardaropoli, pero bueno, son dos artículos también que conocemos muy bien en relación a lo que es la biología ósea, alteraciones del tejido óseo luego de la extracción, un experimento en animales, y el doctor Cardaropoli nos enseñó de qué pasa en cada etapa, de la biología ósea, a la semana, al mes, a los 6 meses. Muy buenos los artículos de estos doctores. Acá tenemos imágenes que las puse para ver bien qué pasa cómo se reabsorbe el hueso cuando falta la pieza dentaria, y después que son muchas las estrategias que podemos tener en cuenta para mantener y preservar la apófisis alveolar. Cualquiera de todas las técnicas que se conocen hasta hoy, todas, algunas con mejor pronóstico, otras con menos, pero todas preservan en mayor medida lo que se perdería si no hacemos nada a la hora de hacer una extracción. Otro de los puntos que vamos a tener en cuenta es el tiempo de colocación y carga del implante. Este es un estudio que, bueno, se podría decir, el privilegio de cuando se presentó en Argentina por primera vez. La imagen de arriba es la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires,
donde el profesor Chen de Australia nos vino a presentar este artículo. Y en otra oportunidad, años antes, bueno, de conocer a Daniel Busser. ¿Este artículo de qué nos habla? Este artículo compara los distintos protocolos de carga y de colocación de implantes. Nosotros podemos colocar implantes inmediatamente, tempranamente o tardíamente. Inmediatamente a la extracción, una colocación temprana sería a la semana hasta los 15, 16 días y una colocación tardía al mes, los 2 meses, los 3 meses de la extracción dentaria. Y protocolo de carga también, carga inmediata, temprana o convencional. La literatura en un estudio de revisión sistemática nos dice que prácticamente cuando la carga, en cualquier tipo de colocación de implante, tanto inmediata, temprana y tardía, pero con una carga convencional, tienen muy buen pronóstico. Y básicamente por esa razón, en nuestra clínica tenemos este protocolo. Respecto a los cicatrizales también, un estudio del doctor Galucci, también con Andrés Sousa, que tuve la oportunidad también de estudiar en la universidad donde él es profesor de prótesis, la Taft Dental School of Medicine en Boston. Ellos demostraron en este trabajo cómo interactúan un cicatrizal colocando los mismos implantes. ¿Qué pasaba si ponían un cicatrizal angosto o uno ancho? Fue un estudio experimental en perros. Se demostró que luego lo que pasaba cuando colocábamos cicatrizales angostos, se mantenía el tejido óseo por encima del hombro del implante. Y en cambio, cuando utilizaban cicatrizales anchos, se perdía la parte crestal del implante, dejaba espiras expuestas o en contacto al tejido blando, que a lo largo del tiempo pueden ser invadidas por bacterias y producir una perimplantitis. Por esta cuestión, bueno, esta es otra imagen del estudio, donde se ve cómo el estudio en sí tenía 2 implantes de las mismas medidas, otro un poquito más grande, en los 2 se colocaban cicatrizales angostos y uno ancho, como indiferentemente del tamaño del implante, ambos se comportaban de la misma manera, manteniendo o mejorando la calidad del tejido. Y como cuando usábamos un cicatrizal ancho, se perdía hueso en la mayoría de los casos. Por eso nosotros usamos desde el 1800 el cicatrizal y un cicatrizal angosto. Ahora vamos a hablar de soluciones simples y problemas complejos. Una de las técnicas que utilizamos nosotros en la clínica, o utilizo con frecuencia, es las técnicas mínimamente invasivas para la elevación del piso sinusal. La técnica es completamente mecanizada, es muy parecida a la técnica de Summer con algunas variantes. La técnica la escribe el doctor Julio César García, que es el presidente y jefe científico de la marca NTI de la ciudad de Paraná, que tuve la oportunidad de estudiar con ellos también, con el grupo de Rosario NTI, donde hacemos una elevación del piso sinusal con una simple abordaje en el mismo sitio donde vamos a colocar el implante. No hay heridas, no hay cortes, el paciente se siente muy confortable, no hay suturas, súper rápido y súper a largo plazo. La marca NTI tiene estudios a 10 años y todavía se sigue manteniendo muy bien el hueso en donde se injertó para el seno maxilar. Utilizamos fracturadores y escoplos. Y bueno, terminando mi charla, justo hará una semana el doctor Tonetti publica o comparte este artículo científico y me resultó interesante porque fue prácticamente la primera pregunta que me hizo el doctor Radica, que es profesor de la Facultad de Odontología de Rosario, cuando ingresé a su residencia. ¿Qué era mejor, un diente o un implante?
como en ese momento estaba arrancando, no sabía mi respuesta, pero él siempre compartió lo mismo que el doctor Tonetti y el doctor Cafés, que los dientes, siempre es mejor mantener un diente a que tener un implante. Tengo un estudio a largo plazo donde se comparó hasta dientes que estaban severamente comprometidos con la colocación de implantes, y la conclusión es que muchas veces conviene mantener los dientes hasta última instancia. Entonces vamos a repasar como conclusión todo lo que estuvimos hablando. Siempre es conveniente tratar la enfermedad periodontal antes de la colocación de implantes. Eso un periodoncista lo sabe y lo hace siempre. Nunca colocamos implantes en pacientes con enfermedad. Controlar sistémicamente al paciente. La diabetes no controlada retrasa la cicatrización y enlentece el sistema inmune. Hay mayor probabilidad de pérdida temprana del implante. Las conexiones conomorse tienen mayores ventajas biomecánicas que las otras conexiones. Respecto al espesor, densidad de tejidos blandos, cuando es mayor a 3 milímetros, no se produce reabsorción. Para mantener estabilidad en los tejidos blandos, menos inflamación y menos riesgo de periimplantitis, son necesarios 2 milímetros más densidad queratinizada. Los cicatrizales angostos no producen remodelado marginal. Tanto la colocación inmediata como temprana y tardía de los implantes son muy buenas opciones cuando realizamos carga diferida, y las técnicas mínimamente invasivas mecanizadas son una buena opción para elevar el piso sinusal y colocación simultánea de implantes. Siempre es mejor un diente que un implante, el secreto está en el detalle. Muchas gracias y lo dejo con mi próximo colega que seguramente va a dar una clase espectacular también. Así que bueno, espero que haber estado a la altura de ustedes, que les haya servido. Muchísimas gracias. Qué genio, Ale, la verdad, me gustó mucho. Yo quería hacerte una preguntita antes de seguir con la charla de Sergio, después también, cuando terminemos con una presentación que vamos a hacer, de un video, después la charla de Sergio. Vamos a abrir también un debate, así que la gente que está conectada va a poder hacerle alguna pregunta en particular. Si quieren ir tomando nota, así al final del seminario nos vamos a quedar un poquito conectados y vamos a estar respondiendo las charlas de los participantes, que ya tenemos 96 participantes que están escuchándonos, así que estuvo muy linda tu charla, Ale. Yo te quería preguntar, Bueno, muchas gracias. ¿cuál es el mejor método para la medición del tejido blando? Vos hablaste... Todo periodista usa la sonda periodontal, no hay otra. Se hace un ondeo, el ondeo, a diferencia del sondeo periodontal, se hace con un poquito de anestesia previa. Se coloca anestesia en el reborde que vamos a utilizar y hundimos la encía hasta contactar con el hueso y vemos la cantidad de milímetros. La sonda recomendada que nosotros siempre usamos es la Universidad de Carolina del Norte, y bueno, así hacemos los periodoncistas, con la sonda. También se puede hacer en forma digital, con una buena tomografía, la encía, si uno tiene un buen ojo, se ve la cantidad y se puede medir. Así. Perfecto, y puede variar entre 1 milímetro y 4 milímetros, según lo que vimos en la presentación. Sí. Exactamente. Bien, eso me sirve para el tema de los diseños y estudiar los cicatrizales y ver cuáles serían las medidas que ustedes estarían necesitando, ¿no? Bueno, gracias, Ale. Sí. Te agradezco mucho por la respuesta. Muchas gracias.